Bueno, vamos pues entonces a entrar en materia y a tomar este apasionante tema que es por qué los vinos huelen de determinada manera, por qué los capturamos de determinada manera, qué tiene que ver un vino con una rosa, qué tiene que ver un vino con una flor, una lelí, un tilo, ¿dónde están conectados? ¿Qué es lo que tiene que ver? Y eso se va a tratar nuestra plática. Todo tiene que ver en esta pequeña masa encefálica, donde tenemos 100 billones de neuronas. Aquí, en esta pequeña masa encefálica, es lo que le llamo yo como la canica azul. En aquel viaje del Apolo, creo que fue el 17, Apolo 17, que Carl Sagan les pide que tomaran una fotografía de la Tierra. Ya la Tierra se veía como una pequeña canica azul. Y él decía, en esa canica azul están todos nuestros sueños, está todo lo que somos, ahí está la humanidad viviendo en esa pequeña canica azul. Y en esta pequeña canica azul, que lo veo como el cerebro, tenemos nosotros todas nuestras emociones, tenemos nosotros los sueños, las frustraciones, el amor, todas las pasiones, aquí están. Y aquí están todos los olores, todos los sabores, todo lo que nuestra olfatoteca, en nuestra ototeca, nuestra videoteca, que es pues una recopilación de nuestras experiencias, porque nosotros no podemos saber a qué huele un tilo, a qué huele una rosa si nunca hemos olido una rosa. Entonces nosotros siempre debemos de estar pendientes en nuestros sentidos, buscar, oler, ver, pero estar consciente de nuestro entorno, porque generalmente vivimos automáticamente. No nos damos cuenta que huele una mañana, pasamos por alto el sabor de una tarde que puede tener ese olorcillo a lluvia, que ahora sabemos que se llama geosmina, producto de una serie de hongos y una serie de emisiones olfativas o emisiones de elementos olfativos, mejor dicho. ¿Por qué nosotros tenemos el gusto? ¿Qué es tan importante el gusto desde el punto de vista evolutivo? ¿Y cuál es la razón? Primero que nada, tanto la vista como todos los sentidos se hicieron para defenderse, para defendernos, para poder vivir y para poder sobrevivir. Por ejemplo, el gusto nos protege al identificar toxinas. En general, los sabores amargos son sabores que pueden indicarnos que es un producto que nos puede envenenar. Nuestro gusto es muy variado en su función. También nos regula el apetito, nos regula ciertas respuestas inmunes. Nosotros hemos identificado 5 sabores básicos. Sin embargo, ahorita como lo vamos a ver, existen receptores genómicos no solo de los 5 sabores, sino que de otros más. Y no solo están en la lengua, sino que están en el tracto digestivo y también están a lo largo de muchas otras partes del cuerpo. Tenemos receptores de dulce, de amargo, del sabor umami, que en 1905 en la Universidad de Tokio, el profesor Ikunea propone una teoría de unos receptores de sabor basados en el ácido glutámico y en sus reacciones. Hoy sabemos pues que es uno de los 5 sabores, se acepta, hay muchas publicaciones científicas al respecto, y ustedes van a ver aquí al final de las slides o de cada una de las hojas de las que estamos presentando, van a ver una referencia bibliográfica, porque es muy importante no solo dar nuestra opinión, sino también la opinión debe estar basada en algo de ciencia, y la ciencia es una verdad comprobable. Para que nosotros entendamos un poquito la fisiología del olfato y por qué nosotros estamos dependiendo de este órgano que nos va a decir si la comida es apetecible, si la comida es para rechazarla. Para eso es el olfato.
Y olfato, claro, nos sirve para cuestiones también epicúreas, para cuestiones de tipo placenteras. Aquí tenemos nosotros en el bulbo olfatorio, que no es ahí donde nosotros olemos, realmente olemos en una parte del cerebro. Esto no es más que los cables eléctricos que llevan la información y el cerebro es la parte donde se decodifica. Al decodificarse, nosotros identificamos olores agradables o desagradables. Y estos olores a su vez nos despiertan sensaciones que se van a traducir en emociones. Y las emociones también van a ser o buenas, bonitas, o emociones negativas. Aquí todos los compuestos volátiles se disuelven en una mucosa del bulbo olfatorio y empieza una reacción química que nos va a llevar a otra parte del cerebro de una manera muy compleja. Se va a ir a la corteza también, se va a ir al hipocampo, en fin, esto no es una situación muy sencilla como que olemos en la nariz. Nos lleva a otras partes donde existe una interacción y ahí viene la evocación de sensaciones que vamos a terminar en situaciones emocionales. El vino es muy emocional, como muchas cosas en la vida lo son. Por ejemplo, los olores quizá de la cocina de la abuela nos evoquen nostalgia, nos evoquen amor, nos evoquen. Siempre he dicho que el sabor ahumado nos evoca una situación que en lo personal siento que puede ser evolutivo, porque lo ahumado se relaciona con hogar, y el hogar viene la palabra hoguera, y quiero pensar que en nuestras épocas en otros periodos, donde nosotros dependíamos mucho del fuego, pues todos los sabores ahumados, pienso y quiero creerlo de esa manera, nos evocan esa sensación de seguridad. Por eso son tan exitosas las carnes frías, porque nos aportan esos sabores ahumados. Los sabores ahumados son de un gusto muy popular. Aquí nosotros tenemos una especie de mito al pensar que solo tenemos 5 regiones en la lengua muy especializadas, en la punta de lo dulce, en la base de lo amargo, pero en realidad esto viene de 1901, esa creencia. Y esa creencia fue publicada en esa época por el profesor David Honig y se quedó a través del tiempo. Hoy en día van a encontrar a muchas personas que todavía dicen que existen mapas muy específicos y no es así. En realidad, todas las zonas entran en interacción y esto pues también son muy común en los mamíferos. Entonces, la fisiología del gusto no está en la captación por zonas o mapas específicos. En toda la lengua podemos tener la capacidad y tenemos receptores de todos tipos. Entonces, hay que quedarnos con esta actualización, digámoslo de esa manera, donde la lengua es capaz de tener en todas partes la captación de cualquiera de los sabores que hasta ahorita hemos tenido identificados o que tradicionalmente. Se agregó uno más que es el umami. Umami viene del japonés que significa muy sabroso. Por eso nosotros cuando queremos amplificar el sabor, vibramos en un acto retronasal, es decir, lanzamos el aire en sentido inverso a la aspiración y tenemos una sensación retronasal y la ortonasal es cuando nosotros inspiramos y olemos. Pero cuando queremos lograr la interacción, la magia entre la lengua y la nariz, tenemos nosotros una retronasal. Y lo retronasal ha sido muy importante en la evolución del cráneo desde el Homo erectus, que se piensa que ya cocinaba desde hace 1.7, 1.8 millones de años. Y al cocinar, pues hacía la comida más palatable.
y esto nos dio ciertos cambios anatómicos a través de la evolución. Entonces nosotros cuando queremos amplificar, vibramos, lanzamos y nosotros decimos y por eso, y de ahí viene la expresión de es decir, estoy captando esos sabores y también disfrutándolo, porque es una expresión de disfrute. La química de los aromas, pues tenemos identificados, pues yo pienso que a la mayoría de lo que son los elementos en el vino. Son compuestos volátiles que hay combinaciones de azúcares que en un momento determinado son inodoros, pero que luego se procesan en una hidrolización para que se conviertan en elementos aromáticos. El olfato detecta estos compuestos volátiles aromáticos dependiendo de lo genómico de cada quien. No todos tenemos la misma capacidad para oler determinados aromas en la misma intensidad o captarlos en umbrales muy bajos de excitación. Por ejemplo, el mercaptano, que es un aroma que se le agregó al gas, porque el gas de cocina pues es inodoro. Entonces, ¿qué sucedía cuando las personas llegaban a casa y había una fuga de gas? Prendían un switch y la casa explotaba. Entonces, se ideó agregarle un aroma de muy baja percepción de concentraciones de partes por millón muy bajas para que las personas, y esto es una aroma pariente de lo que el zorrillo produce como defensa, que son mercaptanos también. Lo curioso es que los mercaptanos también son otros aromas positivos en el vino en muy bajas concentraciones que nos pueden dar aromas de bayas, aromas, por ejemplo, de guayaba, de ciertas frutas. Ciertos cítricos tienen tioles, que son los compuestos azufrados. Y entonces, esta información, como les decía, va al bulbo olfatorio y de ahí, merced a una reacción química, se va hasta el cerebro, donde ahí olemos. Curioso es cuando tenemos un catarro, pues no podemos tener la sensación del gusto, porque este film que tenemos nosotros en el piso, el bulbo olfatorio, ahí en ese momento está inflamado y está lleno de moco, de tal manera en que no podemos hacer esa interacción del gusto con el olfato y solamente captamos los primarios nada más, ácido, amargo, salado, pero no podemos decir si sabe a fresa, si tiene otro tipo de cosas ya más complejas. Entonces, la interacción es muy importante, la interacción que existe entre la lengua y el olfato. El quinto sentido que se quería estimular con las copas, que es una cuestión nada más romántica, porque no evaluamos el vino normalmente cuando lo estamos sirviendo, el ruido no nos dice mucho, ni nos habla pues de su calidad ni nada. Entonces se decía pues que chocábamos las copas para estimular un sentido que normalmente no lo estimulamos al beber vino. Estimulamos el tacto, estimulamos el olfato, la vista, el gusto, pero no estimulamos el oído, escuchar. Y de ahí viene un golpe de copas para darle esa redondez a la experiencia. Por ejemplo, tenemos infinidad de olores. Y no quiere decir que los vinos tengan pasto, sino que tienen sustancias que se asemejan de aquellas otras a lo que huele un pasto. Por ejemplo, la uva Sauvignon Blanc, que se da muy bien en Nueva Zelanda y también que se da muy bien en la zona de la parte de Burdeos, pues tenemos ahí esas notas que nos van a dar un pasto recién cortado, muy típico. Las uvas de Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda tienen una característica de este tipo de notas muy intensas. Estos son metoxipiracinas,
que también la vamos a identificar en los chiles. Los chiles y algunos, por ejemplo, el Cabernet Franc o el Petit Verdot de las uvas, como sus notas primarias o notas de tipicidad, van a tener notas que nos van a recordar a los chiles verdes. El chile verde, pues nosotros lo identificamos y en Europa lo van a identificar con otro pimiento, a lo mejor le llaman el bell pepper allá, o por ejemplo un pimiento del piquillo, y aquí le vamos a decir que aquí huele a chile. Entonces, de una u otra manera, sucede, por ejemplo, como los vinos mexicanos tienen notas que se asemejan ¿a qué? Al hibisco. ¿Qué es el hibisco? Aquí no lo conocemos como hibisco, lo conocemos como jamaica. Y la Jamaica viene del lejano oriente, desde el siglo XVI, que fue traído por los galeones Nao de Manila. Llegaron y trajeron las plantas que han progresado muy bien. Nada más aquí en Oaxaca creo que se tienen un gran número de hectáreas donde más se siembra el hibisco. Y la cocina mexicana, de alguna manera, se ha identificado pues con la alegoría de las aguas frescas y con las hojas secas de la Jamaica que nos recuerdan a los arándanos también. El español te diría, esto huele a arándano. El mexicano diría, nuestros vinos tienen notas que nos recuerdan a la Jamaica. Sin embargo, hay una sustancia que comparte los dos nombres de, vamos a decir, de pila, que es el metilfurfural. El metilfurfural nos va a dar esas notas de arándano que nosotros identificamos culturalmente como Jamaica. Tenemos, por ejemplo, otras notas de monoterpenos en las uvas Gewürztraminer, Muscat y Riesling. El Gewürztraminer es una uva que se cultiva en Alsacia. Alsacia, como ustedes saben, fue varias veces parte de Francia y varias veces parte de Alemania, quedándose eventualmente en la parte Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial, retornó, a Francia. Y ahí tenemos una uva muy típica que se llama Gewürztraminer, que significa uva especiada. Y esta uva especiada nos da una nota muy característica que es el lichi, la violeta y la rosa. Entonces es una uva tremendamente aromática, llena de aromas, llenas de notas, pero muy características de este lichi. El lichi aquí en los 60s o en los 70s se cultivaba nada más en Sinaloa y se decía que solamente en esta parte de México y que en la China, que es donde venía esta fruta. Y pues ahora pues ya se pueden conseguir de una manera mucho más fácil, se pueden ya accesar a este tipo de sabores y olores y tener una idea muy clara a qué huele el Gewürztraminer. Tenemos, por ejemplo, los norisoprenoides, carotenoides, donde nos van a dar algunas especias, por ejemplo, la nuez moscada. La uva Chardonnay tiene esas notas, en especial cuando está sometida a una fermentación maloláctica, donde el ácido málico de la manzana, malus malus, el nombre de la manzana en latín, se va a convertir ese ácido en láctico. Entonces, el láctico, y luego después algunos vinos son añejados en barrica y les van a dar otro tipo de notas de caramelos, etcétera, etcétera. Las ingeronas, que son especias asociadas a la uva Syrah. La uva Syrah del norte del Ródano. Y esta uva tiene características muy interesantes. Tiene notas de umami y tiene notas cárnicas, como si tiene una combinación de notas de teriyaki en algún momento, muy, muy interesante, muy compleja. Y tiene esas singeronas. Y las cetonas de la frambuesa, pues la Pinot Noir de la Borgoña nos da esas notas muy típicas, propias de este tipo de uva, que se llaman pues las casta o la tipicidad de la uva. Los tioles, cuando son en forma de defectos, nos van a dar esos azufres que huelen a cebolla y a ajo,
y de efectos de reducción química, lo opuesto a la oxidación. Entonces, estos mercaptanos, que en otro tipo de concentraciones, nos van a dar olores a guayaba, aquí nos van a dar olores de defectos. Hemos oído, y les recomiendo una película que se llama París puede esperar. Está muy interesante porque la trama, no la voy a contar, pero la trama es de que se va una pareja de restaurante en restaurante, de ciudad en ciudad, y el conocer, este señor que es el personaje central en cuanto a lo que es una persona gourmet, empieza a platicar en uno de los restaurantes y nos habla de que hay un vino que se llama Sílex, que es una especie de piedra, o más bien es una piedra tipo pedernal, y ahí lo comenta al momento de catar el vino y tratar de impresionar a su invitada, pues dice que sabe a minerales el vino, que es rico en notas minerales. Lo curioso es que los minerales no tienen ni sabor ni olor. Definitivamente, el mineral, el calcio, por ejemplo, pues no huele. Si nosotros tomamos un ostión, le lavamos bien la concha, la mordemos, la probamos, no sabe a nada y no huele a nada. Lo que pasa es que el mar tiene un olor típico del mar producido por su flora, que produce dimetilsulfato. El dimetilsulfato vamos a asociarlo nosotros con mar. Hay veces que la sal, que se llama halita, en el idioma, en el argot mineral, se llama halita con H. Esta sal, si ustedes la toman de mar, va a oler a mar. ¿Por qué? Porque trae esos compuestos azufrados, dimetilsulfato, entonces nos van a recordar. Pero el mineral es un romanticismo decir es que esto huele a esto o aquello en mineral, porque los minerales no huelen. En realidad son elementos sulfurados que los podemos identificar, mercaptano, mercaptanhexan, mercaptanpentán, etc. Sí. Por ejemplo, nosotros hemos oído también que los vinos huelen a sotobosque, a bosque. Claro que sí, huelen a bosque, por supuesto, porque la flora de sus terrenos puede también producir una serie de elementos que se llaman geosmina, metilisoborneol, por ejemplo, el petricor, que es cuando llueve, ¿a qué huele? Huele a tierra mojada, decimos nosotros. Y ciertos vinos huelen a trufa inclusive, y esas trufas son elementos azufrados en una cantidad que produce gracia en el olfato, porque como les comentaba, si nos vamos a un umbral mucho más vamos a una cantidad más alta, pues tenemos el defecto del sulfuro de hidrógeno, de huevo o de ajo o de cebolla. Entonces nosotros tenemos otros de los elementos que nosotros vamos a tener en boca, por ejemplo, es el ácido succínico, que tiene dos notas que nos va a dar el ácido succínico. Una es sal, nos va a saber salado, y el otro nos va a saber amargo. Durante mucho tiempo, ustedes recordarán que los vinos en Baja California decíamos así, que los vinos eran de Baja California porque eran salados, porque había una cercanía con el mar. Realmente no es la cercanía con el mar. En el sur de Francia hay un lago Etang que siembra una uva que se llama Picpoul de Pinet. Esa uva pues jamás tiene un sabor salado, como dice el ingeniero Otero, quien es presidente de la academia, dice, ¿cuándo han probado una uva salada? Y tiene mucha razón. Lo que pasa es que había ciertas cosas con la fermentación y el ácido succínico se elevaba y no sabía típicamente salado y un poquito notas amargas. Entonces, aquí tenemos una gran complejidad de la captación de sabores que ciertamente el suelo nos va a imprimir sobre el ollejo o la piel de la uva. También los olores metálicos, los metales no huelen.
Pero aquí les voy a dar un ejemplo muy interesante, muy práctico, cuando había esos 20 aquí. Si ustedes tomaban un 20, ¿a qué olía el 20? Y todos decíamos, a cobre. ¿Por qué huele a cobre? Pues porque a eso olía cuando nosotros poníamos los dedos sobre esas monedas. Resulta que los ácidos grasos que tenemos en nuestra piel y en especial en nuestras manos forman un compuesto reactivo de un componente aromático cuya percepción es muy baja, es decir, muy baja en concentraciones. La percepción es muy alta, pero la concentración es muy baja. Y el compuesto químico se llama ketona 1-octenón. Ese es el nombre químico del olor a cobre cuando nosotros reaccionamos nuestros ácidos grasos con el metal cobre. Pero si nosotros tomamos una pinza, lavamos bien esto, podemos morder la moneda ya limpia, obviamente, y podemos olerla y vamos a ver y vamos a percibir que no tiene ni sabor ni olor. El ambiente tiene influencia, por supuesto, tiene una influencia muy importante. Recuerden, en algunos vinos, en especial los vinos de Australia, algunas partes, pues existen los eucaliptos, y estos eucaliptos producen un aceite que se llama eucaliptol. El eucaliptol es un aceite típico de esta variedad que va a impregnar lo que esté alrededor. Se hizo un experimento donde se demostró que entre más cerca hubiera un conglomerado de árboles de este tipo, la uva en especial, la roja, la piel se iba a impregnar más del eucaliptol. ¿Y a qué huele el eucaliptol? Pues huele a Big Vaporub. Ya nosotros lo hemos identificado con esta mezcla medicinal que es muy agradable de olor, pero que en los vinos, cuando son notas muy leves, son notas de mucha gracia y notas en las cuales pues, nos va a agradar esa personalidad con esas notas de eucaliptol muy allá en el fondo. ¿Sí? También tenemos otros aromas no tan buenos, no tan agradables, que son los bretanomices. Estos nos van a dar aromas a cuero de animal, a lomo de caballo, pero también hay un chateau en el Líbano, que ese chateau se jacta de tener sus vinos con bretanomices, pero en un tono que les va a dar una característica muy especial y que precisamente venden su vino a pesar de que en otras partes esta Brettanomyces bruxellensis nos va a dar notas desagradables. Porque si nosotros tenemos un vino que nos va a saber a tocino, a especias, a clavo, ahumado, pero estas notas van a ser muy sutiles, pues van a ser notas agradables. Pero si nos van a dar notas que predominan y dominan, definitivamente es un problema esta contaminación con Brettanomyces bruxellensis. El olor a pedernal, que era lo que decía esta persona en la película París puede esperar. Decía pues que el vino tenía esas notas a pedernal. ¿Por qué? Pues porque pues venía de una piedra pedernal. El suelo estaba basado y que ello le confería al vino o a la uva o eventualmente al vino, pues una característica. No hay nada más falso que esto, porque el pedernal tampoco huele a nada. Pero si nosotros chocamos un pedernal con otro, viene un fenómeno que se llama piroforicidad, que huele como cuando el tren frena, saca chispas y nos va a dar un aroma ¿a qué? Pues a pedernal, porque nosotros así lo hemos relacionado, más que nada. Entonces, la piroforicidad es una reacción del fósforo y el oxígeno en base a un fenómeno térmico. Con esta composición de piedras vamos a tener nosotros el típico olor que le llamamos el olor de pedernal, que es cuando chocamos esas piedras
o bien también en el acero. Cuando nosotros chocamos el acero, también da ese olor característico. Recuerden, pues, cuando viajábamos en tren y el tren frenaba, dejaba ese olor metálico en nosotros, inclusive en la ropa. Yo llegaba entonces de estudiante, pues directamente a tomar un baño porque venía impregnado a olor a tren, a chispa de tren, así le llamamos. Chispa de tren, por otra parte, es un licor que es un ron muy popular, pues es como el moonshine, pero en Cuba. Chispa de tren, ya se imaginarán. Bueno, vamos a entrar aquí en las variedades más comunes para los vinos blancos. Y luego vamos a entrar en los olores, a qué huelen cada variedad. Adiós. Bueno, tenemos aquí la uva semillón, la típica uva que nos va a dar vinos muy interesantes en la zona de Burdeos, sobre todo en la zona donde está Sauternes. Y estos uvas semillón producen vinos muy complejos, muy complejos. Son vinos de mucha estructura. Claro que esta uva sembrada en otras partes, pues tiene otras características, pero si estamos hablando de esos vinos de la región de Sauternes, pues tenemos vinos que pueden perfectamente añejarse por varias décadas. Tenemos la Gewürztraminer, que es a la que me refería, de origen alemán, pero que hoy por hoy se cultiva en Alsacia. Los olores característicos son lichi y pétalos de rosa y violetas. Tenemos aquí el Sauvignon Blanc. Parece que el Sauvignon Blanc es también papá del Cabernet Sauvignon. Esta es una de las dos uvas que conforman la cruza que dio por resultado el Cabernet Sauvignon. Y nos faltó por aquí la Chardonnay, no sé por qué no sale. No la veo, mejor dicho. A ver. Aquí está, es que no la veía. Aquí está la uva Chardonnay, que le llaman la reina de las uvas. Está en la región de Borgoña y produce vinos muy elegantes, unos vinos, pues, que en la Borgoña, pues, son tanto en el norte, en Chablis, como en el sur, en la zona de Mâconnais. Bueno, y en toda la franja de las diversas costas de Borgoña, todas tienen por regla, en general, la uva Chardonnay como una uva muy elegante que puede producir vinos para una guarda larga. Y de los vinos ahora, de las uvas que tenemos, las uvas, ahí está. La Pinot Noir es una uva se llama pino porque parece un pino negro, eso es lo que significa en francés. Y el Merlot es una uva basada en un nombre de un pajarito que es un mirlo. Es nativa de la región de Burdeos. Típicamente es una uva que predomina mucho en el banco derecho de Burdeos, en la zona, por ejemplo, de San Emilión, la zona de Pomerol, pero también en el lado izquierdo predomina el Cabernet Sauvignon. ¿Por qué? Porque los suelos así lo dictan. La uva es sembrada en Francia, en muchas partes del mundo, porque el que manda es el suelo. No es que mande el enólogo y que diga me gusta, sino así debería ser. ¿Por qué? Porque esa uva se va a dar muy bien en determinados, por ejemplo, el Cabernet Sauvignon se da muy bien en el suelo gravoso, mientras que la Merlot tiene suelos arcillosos. Entonces son otras características minerales para que la uva, de acuerdo a su genética, nos dé cierto número de notas típicas, se llama tipicidad. La Malbec de la región de Cahors, que se llaman los vinos negros de Cahors, en 1956 hubo una tremenda helada donde el Carmener y la Malbec casi desaparecen de la faz de la tierra en esa gran helada que hubo en 56 en Francia.
Pero Malbec se fue a Argentina en 1868 con Jean Puget, se la lleva y pues esta uva quiere mucho los suelos coluviales de la base de los Andes del lado argentino. Y la Cabernet Sauvignon es la reina, le llaman la reina de las uvas tintas. Típicamente tiene notas de esta baya negra. Es una muy típica esta baya negra que tiene olores así. Ahorita les voy a decir el nombre de la baya. Esta es una baya de color negro. Enebro. No, en enebro es una semilla de pino. Ya, ok. Es una semilla de pino. Ahorita te digo porque se me fue, pero es un hallmark o es una tipicidad muy característica. Ahorita yo recuerdo ahorita. Pero el Cabernet Sauvignon es, insisto, la considerada la reina de las uvas tintas. ¿Ok? ¿Tenemos el aroma o tenemos el buque? El aroma es el olor que pertenece a la casta de la uva, generalmente en monovarietales. Por ejemplo, la grosella es a la que me refería ahorita. La grosella es la baya negra, esa que es característica del Cabernet Sauvignon. La frambuesa lo es a la Pinot Noir y el lichi lo es a Gewürztraminer. El buque ya es algo muy complejo que resulta de la interacción de la fermentación y crianza en barril y en la botella. Entonces, y en el buque, ahí entra lo retronasal. El aroma es ortonasal, es la inspiración. El placer en la nariz tenemos tres tipos. Los aromas primarios que vienen directamente de la genética de la uva, la casta que le llaman, que son generalmente frutal y floral. Los aromas secundarios ya vienen por medio de la fermentación maloláctica y estos típicamente nos van a dar unas notas de brioche, de pan brioche, de mantequilla. ¿Por qué? Porque se convierte el ácido málico, les baja la acidez y se convierte en ácido láctico. Cuando tenemos vinos sumamente ácidos, les aplican una fermentación que se llama fermentación malo o maloláctica. En los aromas terciarios, entonces es el buque de la crianza. Vamos a tener aromas balsámicos, como de pino, enmaderados, empirreumáticos, por ejemplo, el chocolate, por ejemplo, tostados, a especias, como por ejemplo, especias de horno, especies como el nutmeg o la nuez moscada, y lo que le llaman minerales, que insisto, hay que decir minerales, pero entendiendo que los minerales no huelen, son mercaptanos. Las especias nos van a dar un sinnúmero de variedades, como la canela, el laurel, la albahaca, la lavanda, pimienta, el anís y también pues la cebolla, que obviamente es algo no deseable, ¿no? Vainilla, la trufa. Los olores animales a cuero, sudor, piel y orina de gato inclusive, ¿no? Yo recuerdo, aquí se podía conseguir en Hermosillo un vino que se llamaba Rincón Famoso, un vino argentino, de muy buen precio y de muy buena calidad de uva Sangiovese, pero que en ocasiones salía muy fuerte el olor animal. Pero tenía un color aladrillado hermoso, un color anaranjado, ya se notaba que tenía algunos años de crianza. Y era realmente un vino que uno conseguía por unos cuantos pesos. Y bueno, dejó de venir, desafortunadamente. A las frutas, por ejemplo, vamos a encontrar muy fácilmente, en especial la Chardonnay, manzana, durazno. Alguien tiene por ahí, creo que prendido el micrófono. Se está haciendo una retroalimentación. Bueno,
lo que está pasando. Manzana, durazno, damasco, frambuesa, todas esas características son generalmente, pues, aromas primarias que nos van a dar la uva. Las flores es otro de los componentes primarios también. Podemos encontrar los jazmines, violetas, tilo, narciso, azahar inclusive, y flores acacia, por ejemplo, un poquito más rebuscados. Y los empirromáticos, por ejemplo, el quemado, el tostado, el ahumado, el chocolate, el café, caramelo y hasta pólvora. Porque también podemos inclusive encontrar aromas a caja de puros. Mientras ese tipo de aromas no domine y tengamos un balance y una complejidad, pues tenemos un vino de muy buena calidad. En los vegetales vamos a tener, como les comentaba, los terpenos como hierbas, pasto, las metoxipiracinas, pimentón que también pertenece a las piracinas, los hongos que pertenecen a los mercaptanos, el líquen que también pertenece a los sulfurados, a paja, el olor a té y a hojas secas. Para que vean que es cierto lo que ustedes capten, créanlo. Es como navegar por instrumentos, hay que creerle a los instrumentos. Por ejemplo, podemos tener francamente olor a yogur, definitivamente, a miel. Yo recuerdo que un vino que olía a cera, pero agradable, era el cheto. No me acuerdo qué uva, creo que era el Nebbiolo. El Nebbiolo de cheto, en algún momento llegué a captar notas de cera. Muy agradable, muy elegante. No siempre venía acompañada con esas notas. Pero también el barniz de uñas cuando se oxidan los alcoholes y nos van a dar esas notas típicas a barniz de uña. Cuando son ínfimas las notas, son graciosas. Le agregan complejidad. Pero cuando son predominantes, terminamos con un vino nada agraciado. El grafito es otra de las notas. Tabaco y el cuero son también notas de vinos de buena calidad. Y aquí vemos el Merlot. ¿Qué nos dan las notas de Merlot? Pues nos va a dar, por ejemplo, el tabaco, rosas, canela, inclusive un poco de ciruela. El Merlot típicamente lo relacionan con compota de frutos, compota, jalea. El Malbec nos va a dar unos tostados muy agradables con chocolate, cuero. Y así van a ir viendo cada uno de los vinos. Aquí tenemos los vinos, unos vinos realmente sensacionales, ¿no? En especial los de los extremos izquierdo y derecho. Y en medio hay un vino que a mí me gustó mucho, que es de Malbec. La uva Malbec no es así como se llama en donde se origina en la zona de Cahors por ahí. En realidad Malbec era una persona, un empresario, Malbec y Presac, porque así se le conoce también. Pero Malbec en el idioma local es Cot, C-O-T. Cot. Por algún motivo, porque estas personas le impulsaron mucho, entonces se les asoció con su nombre y se quedó así. Y entonces, pues, la uva Malbec, que no se pronuncia la C en Francia, como es originalmente su origen, como es su origen, perdón. Entonces, aquí ya nosotros en Argentina le dicen Malbec, creo, y aquí Malbec, pero pueden llamarle como quieran, pero se llama Cot. Cot. Cot es el nombre que nadie lo conoce o casi nadie lo conoce, como es el nombre de su origen en el idioma o dialecto de origen. Y fíjense que el Sauvignon Blanc puede oler hasta inclusive espárragos. Tiene muchas notas de grosella blanca. El Riesling es otra de las... Fíjense, el Riesling puede tener notas inclusive de trimetilnaftaleno, que huele ¿a qué? Huele a gasolina. ¿Se imaginan ustedes un vino que huele a gasolina? Claro, con unas notas sutiles, elegantes, que les van a agregar complejidad. El semillón, pues puede, si está botritizado, que es la pudrición noble de la Botrytis cinerea, un hongo que fortuitamente cae luego de las nevadas de una cosecha tardía, donde quedaron algunos racimos. Este hongo infecta
de los racimos, los deshidrata por el frío y les cambia el sabor y eleva en una gran potencia el contenido de azúcar por la deshidratación. Entonces tenemos aquí unos vinos de postre. O también le llaman vinos de hielo, ice wine. Ice wine o ice wine en Canadá, le llaman también así, o ice wine en Alemania. En Francia le llaman vendange tardive, cosecha tardía, botrytizado. Entonces, este semillón nos puede dar vinos muy complejos que tienen una característica, todos ellos saben a miel de abeja, más otras notas de flores y una acidez que le va a permitir esa estructura durar un añejamiento de muchas décadas. Y el Gewürztraminer, como les decía hace rato, pues nos va a dar lichi, notas de rosas. El Cabernet Sauvignon, típicamente la grosella, las guindas, cerezas negras, ciruela y chocolate. Aromas defectuosos, pues tenemos el tricloroanisol, que es un elemento del cual cuando nosotros en un restaurante sale este elemento que huele a cloro, pues vamos a devolver esa botella de vino, no importa el precio que haya tenido la botella, tenemos todo el derecho porque es uno de los defectos que más fácilmente se puede identificar. Cuando percibimos el olor a curitas, porque eso huele a curitas usadas, ese típico olor cuando traemos una curita toda una mañana y lo olemos, a eso huele el Brettanomyces, establo. Y también es otra de las características que podemos devolver un vino. ¿Cómo podemos nosotros devolver un vino? Porque si el vino no es de nuestro agrado, ¿pero por qué? Te va a preguntar el sommelier. Pues es que se me hizo muy dulce, pues no tenemos derecho a devolverlo porque se supone que deberíamos saber qué estamos pidiendo o que el sommelier nos diga es un vino dulce y si a ti no te gustan los vinos dulces, no hay que pedirlo. Sin embargo, si tú le dices es que este vino está picado, ¿cómo? Pues está vinagrado, por ejemplo. Está muy ácido con notas de vinagre. Entonces lo puedes devolver. O tiene tricloroanisol, o huele a establo, o huele a caño, porque a veces huelen a caño. Lo puedes devolver sin menoscabo del precio o de lo que te haya recomendado. Si salió defectuoso, con esos argumentos sí lo podemos devolver, pero no porque no es de nuestro agrado, porque no nos gustó el estilo de vino. Vamos a platicar 5 mitos del vino para dar a concluir esta plática. Dice, abrir una botella. Usted va a llegar a un restaurante y les va a decir el capitán o el mesero, les abro la botella para que se vaya a oxigenar. En un estudio llevado a cabo en España, se midió la concentración parcial de oxígeno y se vio que casi en 24 horas la botella no cambiaba mucho la oxigenación parcial. ¿Por qué? Pues de acuerdo a la ley de Harris, en los gases a una temperatura constante las presiones se equiparan. Luego entonces una botella que tú abres con una pequeña superficie de contacto como es nada más la superficie que tiene el cuello de la botella, de luego que la cápsula de aire se abre, pero que queda ese pequeño espacio, pues es muy difícil que llegue a impregnar todo el resto de la botella. Entonces, donde sí se va a airear es en un decantador como el que estamos viendo aquí, pero no para decantar. Lo vamos a hacer para que se golpee el vino y para que el vino en su momento pueda tener exposición, micronización y exposición al oxígeno. Mito 2. Entre más viejo el vino es mejor. Bueno, esto es un mito que se cree viene de varias fuentes. Una de ellas es el párrafo de Lucas, donde dice que eventualmente dice que el vino viejo es mejor. Pero todos los vinos tienen una vida predestinada. Si el vino tiene estructura en acidez, en tanicidad, podemos tener unas bases para poder criar ese vino por un tiempo prolongado. Si tenemos un vino joven,
realmente se va a descomponer al cabo del segundo año. Hay que tomárselo ya. Entonces, imagínense qué es tener un vino joven añejado 6 años, 7 años. Yo recuerdo que en mi adolescencia, más pegado a la niñez que a la adolescencia, veía a casa de un amigo mío, guardaban una champaña para el día que la hija se casara. La hija se casó como 30 años después y la champaña hacía muchos años había dejado de funcionar, estaba podrida. Entonces, hay que entender muy bien qué tipo de estructura tiene el vino, su potencial de añejamiento, su momento en que pudiera estar mejor. Pero siendo muy prácticos, yo les recomiendo, cómprense los vinos ya viejos y tómenselos hoy. No saben quién se los va a tomar el día de mañana que ustedes los tengan mal guardados en el mejor de los casos. Los vinos de tapón roscado son de baja calidad. Es un paradigma, es un dogma, es un pensamiento un poquito místico el pensar que necesariamente un vino de rosca va a ser un vino. Ciertamente los vinos de rosca no son para añejarse, no son para guardas largas porque tienen efectos reductivos. Sin embargo, hay muchos vinos. Esta es una muy buena marca, Penfolds, australiano, que tuve el gusto de conocer a una descendiente de los dueños de esto en Sudáfrica. Tuve el gusto de comer en su casa y esta señora ya entonces tendría, y esto hace 10, ¿cuánto más? Como 10 años. Ya está una señora ya de bastante entrada en años. Ella era de la realeza. Muy interesante, ya platicaremos luego en otra ocasión de esa experiencia. Y esta persona era descendiente de estos dueños de estos viñedos, ¿no? Pero son muy buenas a mí se me hace genial la rosca, se me hace muy bueno, hay vinos de bastante buena calidad, no hagan prejuicios sobre la calidad del vino porque tiene rosca. Mejor váyanse directamente al vino y ustedes deciden si el vino es bueno o no. Las lágrimas del vino son un signo de calidad. Es otro de los paradigmas que se piensa que porque tienen lágrimas. Pues simple y sencillamente son vinos que están con un contenido alcohólico arriba de 13 grados, 13,5, y el efecto se llama Gibbs-Marangoni. Son los químicos que describieron, y no es otra cosa que no tiene nada que ver con la calidad, es cuestión, nada más tiene que ver con el contenido alcohólico. Y no es otra cosa más que cuando se unta el vino sobre la pared, existen canales que se evaporan más rápidos que otros, y los que se evaporan después, esas son las lágrimas, quedan como lágrimas. Si ustedes tapan y evitan la evaporación, van a ver que casi no aparecen las lágrimas. Efecto de Gibbs-Marangoni. Entre más costoso el vino, mejor. No, tampoco es otra de las cosas. Yo me pregunto si un vino que cuesta 100,000 pesos es necesariamente 100 veces mejor que uno de 1,000. Realmente no, y tiene mucho que ver también qué es lo que buscamos del vino. ¿Buscamos el placer per se del vino o buscamos estatus o pues demostrar que podemos comprar una botella de X número de miles de pesos o inclusive miles de dólares? Todo está en realidad en lo que buscamos, qué queremos, y las marcas de esos precios pues tienen su nombre porque se lo han hecho a través del tiempo. No todas las cosechas están muy buenas, son muy buenos los vinos esos. Sin embargo, son de unos precios generalmente inaccesibles, que nosotros podemos encontrar vinos que tengan precios infinitamente menores y aún así vinos realmente sumamente agradables. Entonces, no necesariamente es automático el precio con el gusto, con la calidad. Y aquí pues me despido, terminamos la plática. Aquí tenemos arriba van a ver la dirección de mis blogs, que quiera suscribirse. Está mi correo si tiene alguna pregunta. Aquí estoy en Sudáfrica, esa fue la segunda
ida que tuve en Sudáfrica. La primera vez existía el apartheid, volé desde Israel, donde yo estaba estudiando, y estuve un mes por allá cuando todavía el apartheid estaba vigente, en 1989. Aquí fue en 2010, una semana después del Mundial. Ya me fui con la familia y fuimos de nuevo a los viñedos, donde aquí en este viñedo precisamente se hace el hibridaje de la uva Pinotage. La uva Pinotage a Sudáfrica es como la Malbec Argentina, ¿ok? Pues como la Chardonnay a Francia. Bueno, pues habiendo dado un paseillo por todas estas cosas complicadas y a la vez sencillas del vino, les quiero dar las gracias por su generosidad de la atención y la invitación de nuevo. Olivia Bringas, muy amable, muchas gracias, muy contento de estar con ustedes. Pues muchísimas gracias a ti, doctor Íñigo, porque nos has abierto un gran mundo del vino, que a veces no sabemos qué es lo que estamos tomando. Y bueno, yo entiendo aquí lo que pude observar mucho es las reacciones químicas, ¿verdad? Aquí hay mucho sentido de la química y por aquí anda una hermana mía que es química y que siempre dice que todo es reacción química, nosotros mismos, nuestras relaciones y pues ni se diga ahora el vino. Entonces yo quisiera abrir espacio para que si alguien desea hacer su participación, pues están aquí el micrófono abierto, unos minutos vamos a tener para que hagan directamente al doctor. Si puedes dejar de compartir tu pantalla incluso, doctor, para que se puedan ver aquí todos en la pantalla cuando se genere una comunicación. Si alguien desea participar, levante su manita, por favor, y haremos el espacio para que directamente lo hagan. Vamos a ver aquí también por Facebook Live. Estamos con un grupo, pero esperamos que siga habiendo visualizaciones en el transcurso del tiempo. Creo que mucha gente se quedó de conectar, pero los horarios y todo eso a veces son inconvenientes, pero sí queremos que sepan que este espacio se va a quedar abierto y pueden revisar a futuro esta misma grabación, ahí se va a quedar. Queremos también invitarlos a la próxima reunión que vamos a tener aquí en Charlas en la Mesa. Vamos a tener la participación del doctor Ernesto Camus-Gili con una charla también muy importante, muy interesante que se llama Gastronomía del Desierto desde una mirada antropológica. Entonces, estamos aquí, si alguien aquí, el profesor Álvaro Gil, profesor. Bueno, creo que Olivia se nos está perdiendo un poco. Rafael, muchas gracias. Súper interesante tu charla, súper amena, súper agradable y súper llena de información. Yo tengo una duda, pero es personal. En mi experiencia, mi poca o mínima experiencia con los vinos, a mí siempre me ha quedado más difícil, digamos que sacar o sentir lo que quiero sentir de los vinos tintos. Con los blancos me va más fácil y de hecho muy pocas veces he encontrado los sabores de un vino tinto, pero en blanco sí me va bien. O sea, pues sí encuentro lo que estoy buscando o lo que de pronto dice la etiqueta. ¿Tiene algo que ver o eso es coincidencia? No, tiene que ver con tu predisposición genética también a la captura de ciertos sabores. Ahora estamos nosotros viendo que existen, como les decía, no nomás en la lengua, los detectores, sino a lo largo del tracto digestivo. Por ejemplo, ¿y para qué nos sirve detectar dulce? Porque esto nos ayuda o le ayuda al cuerpo a manejar el azúcar por medio de su detección, no solo en la lengua, sino a través del tracto. Entonces, esos detectores genómicos de amargo, por ejemplo, cuando los jóvenes tienen muy altos, son súper degustantes o son súper reactivos, tienen muchos detectores de amargo, por ejemplo, no les gusta el alcohol. O sea, tienden a no fumar y a no tomar, pero les gustan mucho los dulces. Y
muchos de ellos padecen cáncer de colon después porque no les gustan ciertas verduras que son muy amargas. Por ejemplo, la col de Bruselas, el brócoli, que tienen efectos protectores por los sulforanos. Entonces nosotros estamos de alguna manera muy orientados genéticamente a la distribución y al ordenamiento de los detectores de aromas y detectores de gusto. Entonces tú posiblemente no quieras entenderte porque no te llamen muy bien y es bastante respetable porque el vino, como decía Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias. Nadie te puede decir a ti que estás mal porque te gusta un vino X. Ni puedes tú tampoco revirar y decir es que tú eres el que estás mal porque no tomas lo que yo tomo. Acá aquí nos hace feliz lo que tomamos, sea que conozcamos, y yo digo conozcamos porque es un universo de conocimientos, que estamos en la búsqueda del conocimiento, o aquellos que líricamente lo toman, eventualmente, ¿qué buscamos? El hedonismo, el placer. Lo epicúreo viene con la nota que tú quieras darle. El hedonismo viene en ambos escenarios. Queremos que el placer de estar en esa experiencia con el vino, porque el vino es muy emocional. Muchas gracias por la aclaración. Y Olivia, antes que nada, también muchas gracias a ti por este espacio que estaba súper interesante. Gracias a todos. Muchas gracias. Vamos a darle aquí la voz a Lorena, que también quiere participar. Gracias, profesor Álvaro. Abre tu micrófono. Así, ya. Muy bien. Muchas gracias, Olivia. Pues hermanas, muy bien, me da mucho gusto estar participando voy a abrir mi cámara también. Creo que sí. Por este ejercicio tan interesante, cuando me lo platicaste, dije, oye, bueno, pues saldrán muchos temas, muchas buenas ideas y pues qué mejor que haber iniciado este ejercicio con el doctor Íñigo, que todos sabemos que es un gran conocedor. Y bueno, pues además de felicitarte a ti, Olivia, felicitar al doctor Íñigo por esta interesantísima plática, interesantísima charla, porque si alguien sabe de vinos, pues es él por acá. Entonces me congratulo de haberlo escuchado y de haber escuchado su plática y de haber visto su presentación, doctor, que la hace muy amena, muy descriptiva. De verdad que muchas gracias. Y bueno, pues sí, como dice Olivia, yo soy química y me encanta todo eso. Sabemos que pues a través de la fermentación es todo un proceso interesante de reacciones químicas que hacen posible la producción de esos sabores tan deliciosos, esos aromas. Y un poco me encantó eso de los mitos. Alguien me dijo, bueno, pues si tú no eres muy conocedora de vino, pues el vino que te guste, ese es el vino bueno. Tengo razón, ¿verdad? Yo creo que ahorita lo acaba de comentar, doctor, que si algún vino me gusta, no soy pues muy conocedora. Sé que de repente los conocedores siempre están oliendo, conjuntando los aromas y los sabores. Y cuando usted se inició, doctor, ¿cómo fue ese inicio por el gusto? ¿Fue su costumbre, el ir ir a lugares donde tenía mucho la costumbre del tomar vino? Tengo una amiga que estudió su doctorado en España y a partir de ahí, pues sabemos que el gusto mediterráneo pues es siempre estar tomando vino y se hace una costumbre, ¿no? Entonces, mucho es de costumbres de los lugares donde se visitan. Entonces, un poco, sí, un poquito la historia, cómo inició ese gusto, ese deseo de aprender más. Bueno, todo se remonta a mi adolescencia. Por una parte, mi mamá, pues muy buena para la cocina y me despertaba también la curiosidad de la cocina. Y mi papá, aunque no era mucho de vino, pero traía vinos, de aquellos vinos en los 70s que les pegaba el sol por las tardes, de aquellas licorerías que se conseguían aquí en Hermosillo, propietarios de familias locales.
pero era lo que había, ¿no? En aquel entonces llegó el Black Tower, el Oppenheimer, principio de los 70s. Y bueno, no era necesariamente un vino así como para mencionarse, pero era lo que había en Hermosillo. Y empecé yo a tomar de lo que mi papá llevaba a casa y me empecé a interesar. Luego después ya me fui de estudiante y siendo estudiante, pues cuando me podía dar el lujo iba al súper y me compraba algún que otro vino y siempre con mis interrogantes, porque el vino olía a aceituna, había un vino español que olía a aceituna y me encantaba olerlo y me encantaba. Y así se fue dando las cosas y después pues ya también tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero, estudié en Francia, estudié en Israel y ahí fui armando este edificio que no tiene como la gran familia, ¿no? No tiene fin el ir poniendo esos ladrillos, porque cada vez que le pones uno te preguntas dónde está el que sigue y el que sigue y el que sigue. Es una pasión. Eventualmente así fue y ya pues ya lo estudié en forma, me he certificado en algunas certificaciones que he tomado y pues estoy en otra ahorita, en otra que implica un reto más grande todavía. Pero es como la guitarra y las cuerdas. Nosotros, el vino son las cuerdas y nosotros somos la caja de resonancia. Y en eso está el tener esa vibración hacia y por el vino, por lo que te hace sentir. Y el vino, siempre lo he dicho, lo he dicho que el vino es historia, es magia y construye puentes de amistad. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Muy bien. Aquí Alberto Orozco también felicita al expositor y también a la organización de estas charlas. Sumamente grata e ilustrativa, dice la charla, amplio y vasto conocimiento del doctor Íñigo en el tema del vino. Mis preguntas son dos, dice. La primera, ¿a qué alturas mínimas y máximas sobre el nivel del mar es ideal para la siembra de vid para una cosecha de vino? Puede estar al nivel del mar. Y se puede, mientras la temperatura lo permita, porque no se puede hacer nada, no hay respiración por debajo de 10 grados centígrados. Entonces, mientras tengamos cuando menos 1450 horas de luz, Champaña tiene aproximadamente 1650 horas de luz. Y así hay otros lugares, pues por ejemplo, aquí tenemos viñedos en México que están a casi 2000 metros de altura. Entonces, mientras la temperatura lo permita, podemos ir subiendo. Esa era la segunda pregunta que él tenía sobre la temperatura de máximas y mínimas. Entonces ya lo... Por arriba de 30, por otra parte, por arriba de 35 grados no hay respiración, es decir, no, se bloquea la planta en la cuestión de producción. Entonces, por eso aquí en Hermosillo, en los climas de aquí de la costa, no son buenos para uva de vino, son buenos para uva de mesa, donde van a tener un contenido muy alto de azúcar con notas que son agradables para comerte la uva, pero no para fermentarla porque le da otras notas que no son agradables. Muy bien. Digamos que estuviera entre 15, temperaturas promedio, pues entre 15 y 30 grados, más o menos, por ahí. Muy bien. Están mandando saludos aquí el doctor Ronald Moncayo de la Ciudad de México. Él es de la Cámara de Diputados allá en la Ciudad de México. Dice felicidades por la exposición. También el profesor Fabián Castañeda de Cali, Colombia, felicita por el expositor y a la organización. Carlos Álvarez, felicidades al doctor Íñigo. Doctor Álvarez, un abrazo. Ah, sí, de Nogales, ¿verdad? Compañero mío allá en la carrera. Ah, pues qué bien, qué bien. Poquitos ayeres, no muchos. Y la maestra también, profesora Mabel Gómez, también de Cali, de la Universidad de San Buenaventura, nos están acompañando. Muchas gracias. Es que estamos dando una cátedra también por allí en esa universidad y todos son muy solidarios. Vean, aquí están la mayoría de los profesores. Bueno, también Carlos Mati, que es aquí de nuestra ciudad, de Hermosillo,
felicita por su valioso aporte al doctor Rafael Íñigo. Muy Gracias, interesante, dice el tema. Él tiene también un grupo de muchas personas en su grupo, de 68,000 personas más o menos seguidores. Por ahí la próxima charla será el día 7 de marzo, que también vamos a tener aquí otro sonorense, y posteriormente ya tenemos enlistados aquí en nuestra agenda. Van a participar unos compañeros de Zacatecas y de Yucatán que están en la lista, aunque ellos están viviendo en España, ya están aquí anotados. Entonces queremos que te anotes tú también, mándanos tu propuesta, tu presentación, aquí la vamos a transmitir como lo hemos hecho en este día, y creo yo que va a estar creciendo esta comunidad. Esta comunidad es para ti y para todos los que nos interesa el tema de la gastronomía y todo el mundo que conlleva la gastronomía, pero también a los alimentos en sí. Se congeló. A Facebook y nos acompañen la próxima vez. Hasta pronto a todos. Gracias. Bueno, ya dejamos de transmitir aquí y vamos a dejar la grabación.